Seguimos en Argumentos conversando con Luis Eduardo Martínez. Nos hablaba de cómo han hecho este proceso de seleccionar a quienes están postulados. Por otro lado, también cómo ha sido el ponerse de acuerdo con otras organizaciones en cuanto a la alianza, quienes conforman, si todos los candidatos que van a postular van en alianza con otros partidos, solo los gobernadores o la lista de pronto que anunciaron. ¿Cómo ha sido esta organización? Hay de todo, hay alianza de partidos políticos, hay partidos políticos que planean postularse por sí solos, hay alianzas que se dan alrededor de un candidato a gobernador, hay alianzas que se dan alrededor de la lista nacional o de los parlamentarios regionales, pero no será hasta que no aperturen el sistema cuando vamos a saber por fin cuál es la realidad, cuál es el escenario que en definitiva resulte. Yo, por ejemplo, soy parte, orgullosamente militante de Acción Democrática. Acción Democrática ha venido preparando una lista común de candidatos con distintos partidos políticos, con COPEI, con El Cambio, con Cambiemos, con Avanzada Progresista, con Primero Venezuela, Unión Visión Venezuela, Venezuela Unida, y así hasta llegar a 10 organizaciones políticas, pero en determinadas regiones esa alianza se hace mayor, es decir, a esos 10 partidos que conforman un bloque bien sólido, se les suman, dependiendo de las características de los candidatos, otros más. Mencionaba el caso mío y de verdad que yo me siento bien agradecido, por no decir bien orgulloso y además comprometido con quienes más allá de mi partido, más allá de la alianza que me respalda, han decidido sumar su apoyo. Entonces, organizaciones políticas como por ejemplo Minunidad, el Partido Bandera Roja, el Partido Movimiento Republicano, Derecha Democrática Popular, Fuerza Vecinal, entre otros, y estoy omitiendo algunos con los cuales Arepa Digital, que ya se pronunció por cierto, si bien pueden no ir en la macroalianza nacional, en la región, en el estado de Aragua, entonces nos respaldan, pueden incluso, y eso es respetable, presentar candidatos distintos a la legislatura, pero eso dice mucho de la capacidad de entendernos y de lo democrático que es esta fase del proceso entre los partidos de la oposición venezolana. Bien, en ese proceso que menciona de entenderse, ¿cómo evalúa que van los partidos de oposición a esta elección? Si bien menciona que algunos partidos, pues de alguna forma han logrado llegar a acuerdos en algunas candidaturas, como decía, por ejemplo, en el caso de su postulación a la gobernación del estado Aragua, ¿cómo también ve que se organizan en otros ámbitos? Porque si bien dentro de la oposición hay sectores que están participando, hay otros que también llaman a la abstención, pero también hay otros que han llamado también a participar, pero que no se han puesto de acuerdo quizás con los partidos que están en la Alianza Democrática. ¿Cómo ve que va la oposición a estas elecciones? Tocas dos puntos, ¿cuál más importante? Déjame referirme primero a uno que es la preocupación de muchos, que es el tema de la participación, de la abstención. Hace apenas unas semanas atrás la percepción que había es que poca gente iba a votar, pero eso ha venido cambiando. Pero anoche recibí yo el estudio de investigación más reciente de una prestigiosa compañía consultora americana que hace trabajo en Venezuela y me quedé gratamente sorprendido cuando vi la cifra de que definitivamente van a votar 45.5% a 6 semanas de elecciones. La tendencia en estos casos es que a medida que se acerca el día de las elecciones, el porcentaje de los que quieren votar sube, se incrementa. Ya estamos en la cifra histórica de elecciones regionales. Si solamente votara ese 45% que ha señalado en ese estudio de opinión bien riguroso, votara, ya se corresponde con las elecciones del año 2020, 2021, pero otra vez, la tendencia es seguir subiendo. Así que aquí vamos a una elección de muchísima participación. Aquellos que llaman a no votar, a abstenerse, van a sufrir una gran sorpresa cuando se dé cuenta que el pueblo venezolano, independientemente por qué vote, entiende que el voto es una herramienta que no puede bajo ninguna circunstancia dejar de lado. En cuanto a la oposición, hay en este momento en marcha varios procesos de confluencia, de alianza, de entendimiento. Lo ideal sería que en cada circunscripción electoral se presentara un solo candidato de la oposición. Yo no soy ingenuo. Yo creo que a estas alturas va a ser difícil que, salvo algún caso excepcional, se presente un candidato en cada circunscripción electoral en representación de la oposición. Pero mi esperanza es que a medida que pasen los días, todavía hay
un plazo cortísimo, es cierto, pero que se pueden hacer sustituciones y luego, aunque no se puedan hacer sustituciones, que la dinámica electoral, que la dinámica del apoyo popular permita que decante el espíritu de cambio, el deseo de cambio de los venezolanos hacia un solo candidato. Lo ideal hubiese sido ponernos de acuerdo, pero una vez más no fue posible, pero en esta ocasión va a haber mucho más acuerdos que en tiempos anteriores. Claro, porque como veíamos, o si revisamos las elecciones anteriores, por ejemplo, de 2021, la oposición quizás en votos hubiese ganado. No, quizás no, hubiese ganado. Hubiese ganado mayores cargos, pero por el tema de tener diferentes candidatos, los votos se dividieron. Por ejemplo, si tú sumabas los votos de los distintos partidos opositores en las elecciones de gobernaciones, en lugar de las 4 que terminaron ocupando las militantes de la oposición, hubiésemos llegado a 19, 15 más. Si en lugar de ir por separado hubiésemos ido conjuntamente, los alcaldes hubiesen sido mucho más, los diputados a la Asamblea Nacional en su momento hubiesen sido más. Claro, y el escenario para estas elecciones entonces va de la misma forma, porque tenemos... No, bueno, se ha venido reduciendo, por eso te digo que a diferencia de procesos anteriores, hay por lo menos una mayor confluencia. Pudiéramos decir que en un sector se agrupan por lo menos 10 organizaciones sólidamente unidas, esas se incorporan otro grupo, es posible, vamos a esperar que abran el proceso, que un segundo claro, que es como grupo se incorpore, y bueno, y también, y es respetable, habrá partidos políticos, 1, 2, yo en este momento creo que uno solo va a presentarse, de acuerdo a lo que información que manejo, solo en ese proceso, y también se les respeta, están apostando a que quieren crecer, como Acción Democrática en 1943, 44, sin ninguna posibilidad de ganar las elecciones, presentó a Rómulo Gallego con el objetivo de crecer, entonces yo no puedo criticarlo porque yo conozco la historia de, en este caso, mi partido. Entonces hay alguien que dice, bueno, yo voy a presentarme solo, eso me va a permitir que conozcan la marca, que me identifiquen como opositor, y bueno, entre 4, 5, 6, 7 años quizás tengan oportunidades, respetable eso, pero quizás si lo que realmente me interesa es que cambien las cosas en Venezuela, por lo menos a nivel regional y municipal, y también en la Asamblea Nacional, que es fundamental, entonces debería concurrir en una sola lista. Pero bueno, esa es la realidad. Los electores tendrán la gran responsabilidad de definir quiénes son aquellos que tienen las mejores oportunidades. Yo he dicho, y perdona que me alargue, que es importante elegir gobernadores, es importante elegir legisladores regionales. Será importante elegir en su momento alcaldes y concejales, pero lo más importante en este momento es la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, porque nosotros vamos, lo ha planteado el presidente de la República, esa es una iniciativa que le corresponde y que no tenemos por qué criticarla, hacia un proceso de reforma constitucional. La constitución que se salga de ese proceso será la que va a definir el modelo de Estado de los venezolanos, de Venezuela, por los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, estas elecciones son como una especie de primer round a la siguiente. Tenemos que activarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos para cuando llegue el proceso de reforma constitucional podamos, quienes tenemos una visión distinta al oficialismo, defender una alternativa que a nuestro juicio sea la de la modernidad, de la democratización, del respeto a los derechos humanos a toda ultranza, de el garantizar que los venezolanos vivan mejor de acuerdo a un modelo, un marco constitucional y legal que sea el que creemos nos va a permitir ese sueño de que Venezuela sea un país, el mejor país del mundo. Claro, y una asamblea que, bueno, va a tomar como tal posesión para el año que viene, para el 2026. Sí, corresponde constitucionalmente instalarse el 4 de enero del 2026, pero seguramente su elección y la composición de esta va a tener mucha influencia en los procesos que vienen en lo que resta del año. Así es. Antes de avanzar también en este tema de la reforma, antes de irnos a la pausa, me gustaría que también nos mencionara algo que hablaba, decía que, bueno, que la oposición no logró ponerse de acuerdo. ¿Por qué en este escenario no logran ponerse de acuerdo? Y cómo también avanzar en estos días donde dice, bueno, también hay un lapso donde se pueden hacer modificaciones de las postulaciones. ¿Cómo avanzar en ese tema de bueno, quizás haya mayor consenso o donde quizás en este periodo luego que se logre concretar el proceso de postulación, quizás existan conversaciones entre los partidos, quizás existan modificaciones, ¿ve esa posibilidad? Sí, como no, claro que sí. O sea, si me dijera que le atribuyera a algo en particular y que eso no se haya logrado hasta hoy, yo diría que es a la multiplicación de liderazgo con posibilidades de hacer la mejor gestión. Entonces se hace tan difícil entre una multiplicación de hombres y mujeres capaces, como te señalé hace rato, que en definitiva cuando no es posible incorporarlos, entonces terminan
en una lista distinta, utilizando lo que es una posibilidad de una elección en un régimen democrático, que tampoco debería extrañarnos, por cierto. Cuando venía para acá, mi hijo me atajó, oye, papá, ¿cómo es eso que hay varios candidatos? Y dije, mira, hijo, yo todas las veces que he sido candidato he tenido la oportunidad de participar con varias candidaturas. Es ahora cuando hay una especie de tratar de aferrarse a que haya solo un candidato oficialista y un candidato opositor, pero eso es absolutamente normal en cualquier país del mundo, de que existan varios candidatos. La gran responsabilidad la tienen los candidatos, por una parte, de presentar claramente sus propuestas, pero también el electorado de seleccionar a los mejores. Así es. Nos vamos a la pausa, regreso.